Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. En muchas oportunidades he oído acepciones calificativas como por ejemplo, qué espiritual es la hermana, qué espiritual es el hermano, qué poco espiritual es el hermano. Yo no sé si usted alguna vez ha escuchado ese tipo de acepciones. Personas evaluando y examinando cuán espiritual es el hermano que está a la par. Y de una u otra forma, yo creo que algo que nosotros nos es lícito y es permitido bíblicamente es el examinarnos cada uno a nosotros mismos. Entonces, en la línea de crecimiento y en la línea de madurez espiritual, creo que ese tipo de acepciones del calificativo en determinado momento, de poder querer identificar qué hermano en la fe sí es espiritual y qué hermano en la fe no es espiritual, porque para eso a veces somos fáciles, amado hermano, como le digo, y no somos nosotros como congregación, sino que eso ya es parte de la naturaleza del hombre. Entonces, creo que una de las acepciones y algo de lo que nosotros como iglesia debemos de tener muy claro es el hecho, amado hermano, de que cuando un siervo o cuando una sierva de Dios, cuando una oveja, cuando un hijo, entendamos en el evangelio, es o no es espiritual, es algo que corresponde a la relación interna de cada uno de nosotros con nuestro Señor. Entonces, cada una de las glorias, por ejemplo, estas 5 glorias que vimos nosotros el domingo pasado, vimos cómo cada una de esas glorias aporta crecimiento. Por ejemplo, vimos que la gloria halal traía brillo, nitidez sobre los hijos de Dios, sobre aquellos los cuales de alguna manera permitimos. Recuérdate que Dios, nuestro Señor, es caballero y Él va a trabajar en aquellos que permitimos que Él trabaje. En los que no, pues Él es respetuoso y pasa. Pero vimos cómo cada una de estas glorias, por ejemplo, la gloria halal trae brillo, la gloria tohar trae un proceso de limpieza interna al corazón. Vimos que la gloria hadar traía honor. Cada una de ellas las estudiamos, no las voy a exponer nuevamente, pues ya las vimos en la prédica pasada. Vimos cómo la gloria aderet traía algo que se llama cobertura, el estar cubierto, la capacidad de poder tener un reconocimiento genuino y verdadero de un ministro que nos cubra. Es el producto de la operación de una gloria que trajo revelación. Cada una de ellas trae revelación y enseñanza a nuestra forma de vida cristiana. Vimos la gloria tipará, que es una gloria de Dios que trae honra de parte de Dios. Vienen las otras 7 glorias posteriormente, según yo le decía. Ahora, mire lo interesante en esto, porque para poder identificar o para saber si yo estoy caminando en la línea correcta y estoy siendo un siervo o una sierva de Dios espiritual, la Biblia nos da a nosotros diferentes parámetros y nos da claras señales de cómo es un siervo de Dios o cómo es un ministro del Espíritu. Porque no todo aquel que se hace llamar ministro de Dios, tú tienes que saber, iglesia, que no todo aquel que se haga llamar ministro de Dios necesariamente es un ministro de Dios. Y a veces nosotros calificamos, mire, yo me recuerdo a lo largo del crecimiento cristiano, cómo las aseveraciones que no nos corresponde hacerlas. Realmente no nos corresponde a nosotros estar examinándole la vida, mire, ni siquiera a nuestra propia esposa, a nuestro cónyuge. Porque la Biblia dice que cada uno se examina, ¿cómo? A sí mismo. Pero pues a lo largo del caminar cristiano siempre encontramos hermanos bien especiales que les gusta calificar y andar evaluando y examinando a la gente. Y yo recuerdo que muchas veces hemos querido calificar la espiritualidad en la iglesia por un simple hecho. Por ejemplo, el hermano o la hermana es espiritual
Pues porque lo miro postrado en el altar orando. Entonces dice el hermano, es espiritual porque está en el altar. Usted no sabe si está entregando el último pecado que cometió anoche, pero le da el calificativo de espiritual porque está en el altar. O decimos nosotros, un hermano es espiritual sencillamente porque se para delante de la iglesia al tiempo de la alabanza y la adoración y levanta las manos. Y usted no sabe si se está arrepintiendo de la última barra basada que hizo el día de ayer. Entonces a veces la forma que lo manifestamos suele ser hasta cierto punto, de alguna manera, como que mero religioso, y nosotros lo calificamos por espiritual. Sin embargo, cuando nosotros examinamos la palabra, que yo he procurado enseñarle a usted que para poder enseñar algo tiene que existir un pie de imprenta, es decir, si yo voy a decir algo, tengo que tener un aval y un respaldo en la palabra. Entonces, a lo largo de la Biblia, nosotros encontramos ciertas actitudes o encontramos ciertas referencias y o calificativos en acción que nos van a permitir a nosotros como iglesia realmente identificar cuán espirituales nosotros estamos actuando delante de Dios. Recuérdate que la salvación es personal, es individual. Nadie puede dar la vida por otro, excepto nuestro amado Señor Jesús, que dio la vida por todos. Entonces, cuando empezamos a examinar la palabra de Dios, vemos que para poder identificar un siervo o una sierva espiritual, hay características. Hay características con las cuales nosotros podemos tomar como parámetro para poder evaluar cuán espiritualmente estamos caminando, o poder identificar si realmente yo como hijo soy un siervo de Dios. Porque tú deberás de recordar que dice la Biblia en el libro de Génesis que por los frutos se conoce el árbol, no por lo frondoso, no, el fruto determina el tipo de árbol que es. Entonces, cuando nosotros queremos traer esta enseñanza acerca del ministro o el siervo de Dios espiritual, porque yo creo que a cada uno de nosotros nos cae bien una autoevaluación para poder tomar un parámetro real de cuán responsables estamos siendo nosotros en nuestra relación con Dios. Entonces, cuando encontramos un siervo de Dios del Espíritu, tiene características. Y cuando encontramos un siervo de Dios que no está conectado en el Espíritu, también tiene características. Entonces quiero platicar con usted de algunas características que determinan o que califican o identifican al ministro espiritual, al siervo espiritual. No debes de olvidar, porque usted me podrá decir, bueno, pero ese es un calificativo para los ministros, pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No. Nosotros debemos de saber que dice la Biblia que tú y yo fuimos constituidos reyes y sacerdotes. Desde esa perspectiva, nosotros, bajo la línea y el orden de Melquisedec, amado hermano, somos sacerdotes instituidos por parte de Dios. Entonces el sacerdocio nos corresponde a nosotros como varones, y a las varonas pues sabemos que en Cristo Jesús ya no hay varón ni hembra, no hay excepción. Es decir, la línea sacerdotal está marcada por parte del Señor. Pero las características que yo muestro en mi vida van a denotar si yo soy un siervo espiritual o no soy un siervo espiritual, o entiéndase un siervo del Espíritu o sierva del Espíritu. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Mire, Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. ¿Cómo yo puedo saber si soy un siervo espiritual o no? Mire lo que dice Apocalipsis: características que identifican a un siervo espiritual. Cada uno examínese a sí mismo y cada uno pasémonos nuestra autoevaluación. Apocalipsis 1:1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Note acá: y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel. ¿A quién? A su siervo Juan. Entonces, ¿cómo yo voy a estar claramente identificado con un siervo espiritual? Número 1, tome nota, porque estas son características de un siervo espiritual. Si yo la tengo,
check. Y si no está reflejada en mi vida, punto a trabajar. Porque ¿cuántos anhelamos ir de regreso a la casa del Padre? Tenemos que atravesar el proceso de la transformación a través del Espíritu Santo, que es el que nos lleva como ahí estás, en el proceso de la transformación de gloria en gloria. Entonces, característica número 1 para yo saber que estoy siendo edificado en la línea de un siervo o de una sierva espiritual es que hay una manifestación de revelación. Usted va a poder escuchar en la calle muchas veces decir: yo soy un siervo del Espíritu. O usted le pueden presentar ministros que le dicen: mira, es un siervazo del Espíritu. Pero cuando tú empiezas, que no es nuestra función y nuestro papel andarle evaluando la vida de la gente, sin embargo la Biblia sí nos da el chance de evaluar a los que se dicen ser ministros. ¿Sí estamos claros en eso? No hay que andarle juzgando la vida a la gente, pero en lo que concierne al Espíritu viene la dimensión del discernimiento, y es aprender, amado hermano, a ver las cosas en y por el Espíritu. Entonces, cuando yo digo que soy un siervo de Dios, del Espíritu, dice la Biblia que una de las características de los siervos de Dios ungidos por el Santo Espíritu de Dios es que tienen el sello de la revelación de la palabra en su corazón. Es decir, un siervo de Dios, del Espíritu, de constante tiene revelación de palabra en su corazón. Es decir, un siervo del Espíritu que edifica en la dimensión del Espíritu, dice la Biblia también, mire, que esa revelación de sabiduría le da un nivel diferente de conocimiento en términos de la palabra. De ahí es que tú y yo no podemos decir que cualquier siervo, cualquier ministro que se presenta delante de nosotros es un ministro del Espíritu solo porque tiene un calificativo de nombre, entiéndase apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Yo conozco mucha gente que se hace llamar apóstol, pero no tiene ni un ápice de revelación en términos de la palabra que comparten. ¿Qué me dice a mí como ministro, como siervo, como pastor? Cuando me presentan a un siervo de Dios y me dicen: mira, este es un siervazo del Espíritu. Y cuando tú, a lo largo de la relación, empiezas a evaluar la vida del siervo, te das cuenta que conoce muchas cosas, menos Biblia, menos palabra de Dios. Enseñan cualquier cosa, menos la revelación de la palabra del Señor a través de la enseñanza. Es característica número 1 para que yo pueda saber. Aquí cada uno se examina a sí mismo. Esto es lo que antes conocíamos nosotros, o no sé si usted alguna vez le tocó llenar los famosos repasandos. ¿Cuántos llenamos alguna vez repasandos aquí? Esa fue la época de mi tatarabuelo, cuando salíamos bien preparados. Aleluya. ¿Cuántos llenamos alguna vez el repasando de estudios sociales, de verdad? Evaluado, este es un repasando pastoral 1. ¿Tienes revelación de palabra o solo te haces llamar ministro del Espíritu? Porque el ministro del Espíritu, Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, dice que la manifestación de un siervo de Dios que tiene la unción del Espíritu Santo tiene que tener revelación de palabra. Entonces nosotros sabemos que estamos siendo edificados en la línea del Espíritu porque tú tienes tus remas individuales. Porque tú lees la palabra y empiezas a entender la dimensión de la palabra desde una perspectiva diferente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo trae esa dimensión de revelación a tu corazón y de crecimiento. Entonces, si yo voy a decir que soy siervo del Espíritu, garantícese de tener revelación de palabra. Porque Apocalipsis 1, versículo 1 dice que el primer sello de un siervo de Dios del Espíritu es la revelación de la palabra. Mire lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 17. Pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. ¿Y qué? Ok, el ministro espiritual tiene revelación de palabra. Si no hay revelación de palabra, tiene el nombre de ministro del Espíritu, pero no tiene la manifestación. ¿Qué nos dice eso? Es como cuando nosotros, amado hermano, mire, vamos al internet y decimos, bueno, por ejemplo, el día de ayer me metí a buscar unos audífonos porque quiero comprar uno de mis audífonos. Y empieza a ver uno un montón de marcas de audífonos. Y de repente mira uno y dice, bueno, unos audífonos Bose, wireless, bonitos, ¿cuánto valen? ¿Cuánto vale un par de audífonos Bose, unos Sennheiser
2,500 quetzales. A mí me lo estaban ofreciendo a 50 quetzales. Como digo aquel, ¿me explicó? Entonces, no todo el que se dice ser es. Si es siervo del Espíritu, la revelación es un sello en su vida. Tienes tú la revelación de la palabra en tu corazón. Cuando vas a hacer algo, el Espíritu Santo te habla a través de la palabra y te dice, no lo hagas. ¿Sí? Ok, entonces check, eres siervo, ministro del Espíritu. Porque una de las características es que el ministro que es del Espíritu, hijos, tiene revelación. Si no hay revelación, no hay señal. Me puedo hacer llamar. Por eso la Biblia dice que hay que probar a los que se dicen. Salúdeme, yo soy apóstol. Y cuando usted le saluda y platica con él, se da cuenta que hay un vacío doctrinal, que hay un vacío de palabra, que ahora hay manifestación del Espíritu, amado hermano, pero no hay revelación. Entonces aquel que te haga a ti y te diga que es un siervo de Dios, déles, porque mire, otra de las cosas que tenemos que entender es que estamos viviendo la dispensación del Espíritu Santo hoy. La Biblia enseña acerca de 3 dispensaciones. La dispensación del Padre, que termina hasta antes de Mateo, Malaquías. La dispensación del Hijo, que arranca y tiene su culminación con nuestro amado Señor Jesucristo yendo a la cruz. Y la dispensación del Espíritu Santo, con el advenimiento del Espíritu, que hasta el día de hoy ha sido dejado para resguardar y para guiarnos a toda verdad. La Biblia está denotada en 3 grandes dispensaciones. Porque es importante examinar y evaluar la dispensación del Espíritu Santo, porque es la que hoy estamos viviendo. Y a lo largo del caminar tú vas a encontrar, no es un deseo, te estoy diciendo lo que vas a hallar en el camino. A lo largo del camino vas a encontrar tú muchas personas que se dicen ser. Entonces, para saber si el que se dice ser es, mínimo tengo que conocer. Porque si yo no conozco, ¿cómo evalúo? En la dimensión del discernimiento del Espíritu, ya separamos qué es discernir en el Espíritu y qué es andarle juzgando la vida a la gente. ¿Estamos de acuerdo con eso? Que son 2 cosas muy diferentes. Entonces, el que es ministro del Espíritu, primera señal, tiene revelación de palabra. Si no tiene revelación de palabra, no digo que no sea ministro. Yo no estoy diciendo que no sea ministro, pero la Biblia a mí me dice que el que es ministro genuino tiene revelación. Número 1. Número 2, mire, Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Yo soy el alfa y la omega. Sate las misericordias. Dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir. Cuando nosotros concatenamos esta palabra, mire, a Lucas capítulo 13, versículo 32. Mire cómo va a concatenar esto. Y él les dijo, id y decirle a ese zorro. Ahí le estaba poniendo un apodito. ¿A quién le estaba poniendo apodo ahí? ¿Se acuerdan ustedes? A Herodes. Así le estaba diciendo, a Herodes. Hay otra versión que dice, díganle esa zorra, ¿verdad? Ok. Ahí Herodes había mandado a preguntar y el Señor Jesús responde, id y decirle a ese zorro. A ese se refiere Herodes. Yo expulso demonios y hago curaciones hoy y mañana. Y mire, tome nota de esto. Y al tercer día cumplo mi propósito. Una de las manifestaciones acá es el tercer día. El tercer día nos habla acerca de cumplimiento de propósito. Yo no sé si alguna vez alguno de los que estamos aquí estudiamos el curso de Dale Carnegie. ¿Alguno de aquí ha estudiado el curso de Dale Carnegie? ¿Y cuál es una de las primeras acepciones en Carnegie? Yo no soy del montón. ¿O no nos enseñaron así? Porque yo siempre, ¿qué? Hago la diferencia y yo siempre termino lo que comienzo. Para eso me cobraron un montón de dinero y me tuvieron como 4 meses sentado para enseñarme que yo siempre termino lo que comienzo. Bola pluma. Entonces todo el curso se orientó a enseñarme que yo tengo que terminar lo que comienzo. Y dije yo, don Chevo, si aquí está en Lucas. Entonces una de las características por parte de los ministros, que son ministros sello alfa y omega,
Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Lo que el Señor está diciendo, yo soy el que comienza las cosas, pero también las termino. Yo concluyo, es decir, característica también de un ministro del Espíritu, es que lo que comienza Pedrito, lo termina. No deja nada a medias, no deja nada tirado. Por eso Lucas dice, él dijo, id y decirle a ese zorro, yo expulso demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día cumplo mi propósito. Evidentemente, al tercer día estaba hablando de la resurrección. Pero ¿cuál es la característica de un ministro del Espíritu? Un ministro del Espíritu es alfa y omega. Es decir, cada vez que nosotros como hijos de Dios iniciamos algo, Marisol, tenemos que terminarlo. ¿Por qué? Porque si yo soy siervo al estilo del alfa y el omega, el principio y el fin, quiere decir que todo propósito establecido en mi corazón por parte de Dios tiene que tener un punto de culminación en éxito. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que siempre me guía a toda verdad. Eso no lo puede hacer cualquier pastor, cualquier apóstol, cualquier profeta, cualquier evangelista. ¿Por qué es importante entender la dispensación del Espíritu Santo? Porque los ministros que hoy estamos actuando en esta dispensación, estamos actuando en la dispensación del Espíritu. Nos correspondería. Es decir, esto debieran de ser calificativos de todos los ministros cristianos activos hoy en el Evangelio. Sin embargo, la Biblia dice que hay que aprender a discernir lo que es entre lo que no es, la luz de la luz verdadera. Hay que aprender a discernir los siervos que son siervos de la dispensación y en la dimensión de la restauración del Espíritu y los que no lo son. Como yo sé que el siervo, vamos a mencionar algo nada más por mencionarlo, como yo sé que el ministro que me cubre es un ministro del Espíritu probo, porque tiene revelación de Dios. Y número dos, a lo largo del caminar yo he visto que todo lo que este ministro se ha propuesto, Dios lo ha respaldado, Dios lo ha avalado, Dios ha estado con él y todo lo que ha iniciado siempre lo ha terminado. ¿Tienes algún proyecto inconcluso? Porque si eres un hijo de Dios en la dimensión del Espíritu, tienes que tomar ese proyecto y culminarlo basado en los anhelos y en los propósitos de Dios en tu corazón. Entonces empezamos a ver que no todo el que se dice ser es. Mire lo que dice acá, Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Estaba yo en el espíritu, espiritual, en la dimensión del Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como sonido de trompeta. ¿Alguien me puede ir, por favor, a Apocalipsis capítulo 1, versículo, tal vez, bueno, que yo creo que traigo los versículos, aquí está el 8, mire. Yo soy el alfa y el omega. O tal vez busquemos Apocalipsis 1 completo, mijo, para agarrar un contexto cabal. Porque quiero ver esto, mire. Característica número 3. Está descrita aquí en Apocalipsis 1, Dios. Estaba yo en el Espíritu. Aquí está hablando Juan. En el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz, como sonido de trompeta. ¿Qué sigue ahí? Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Gloria a Dios. ¿Qué estaba haciendo delante de las 7 iglesias? Les estaba pasando radiografía, amado hermano. Cuando tú examinas y evalúas la Biblia,
¿Ves cómo el Señor examina y le da absolutamente todos los pros, todo lo bueno a las iglesias, a estas 7 iglesias? Pero también les menciona lo que no están haciendo correctamente delante de Dios. Entonces, característica número 3, cuando tú te encuentras con un ministro del Espíritu, es que el ministro del Espíritu tiene la capacidad siempre de tirarte tu pecado en la cara sin lastimarte. El ministro del Espíritu no va a socavar el crecimiento espiritual, amado hermano, y el ministro del Espíritu no va a avalar la dimensión de pecado en tu vida. El ministro que de alguna manera solapa el pecado en medio del pueblo, dice la Biblia y lo tipifica como un perro que lame heridas. Entonces, si yo estoy creciendo en la dimensión del Espíritu, tú vas a saber que el ministro del Espíritu te va a poder decir las cosas tal y como son. ¿Con qué propósito? Vete y no lo hagas más. Entonces, cuando tú encuentras pastores que solapan, cuando tú encuentras pastores que encuentran dificultades o vicisitudes en medio del pueblo, en medio de su caminar, y a pesar de eso se hace de la vista gorda y lo deja caminar, eso no es el papel ni la función de un ministro conforme al Espíritu, porque dice la Biblia que los ministros del Espíritu tienen la capacidad de declarar el pecado delante del pueblo, aunque no diga amén. Ahora ese pastor otra vez me volvió a llamar y con lo mismo. Cambie. Pastor, pero mire otra vez con eso. Cambie. Pero usted cada día, todos los días me regaña. Cambie. A mí me dejaron para estarle cuqueando, hermano, hasta que llegue a la medida de la estatura del varón perfecto. Igual que a mí me está costando. Yo sé que a usted también. Pero si somos una iglesia del Espíritu, no podemos solapar el pecado en medio de la casa del Señor. Esa es la diferencia de los ministros del Espíritu, de los que se dicen ser. Alan, no, yo me quiero ir de la iglesia porque honestamente a mí sí ya me cansó el pastor. Me revisa el Facebook, me revisa el Instagram, ahí anda pendiente qué fotos estoy pegando, anda viendo qué. ¿Y qué? ¿No es ese mi trabajo, pues? Ahora, si no le gusta, busque un pastor de la carne. Pero si quiere un pastor del Espíritu, esté dispuesto a que le digan las cosas como son. Como alguna vez Dios tuvo misericordia y mandó a alguien a que me dijera todas las chuquencias que yo tenía en mi vida y en mi corazón. O sea, yo no lo digo aquí porque soy perfecto, sino porque alguien tuvo la misericordia un día de Dios en la dimensión del Espíritu y me dijo: ay, Bairito, tenés que dejar esto y esto y esto y esto y esto. No que sos mi amigo, pues porque soy tu amigo te lo digo, más te vale que lo vayas dejando. ¿Cuántos anhelamos ser parte de una iglesia espiritual? Entonces mire la característica número 3 de un siervo y una sierva de Dios en el Espíritu. Aprenden a declarar el pecado que se ve en medio de la congregación. Así que si el pastor se acerca: venga para acá, amigo, ya dejé de estar viendo películas a las 2 de la mañana, hombre. Ya cada quien sabe de qué le estoy hablando, ¿eh? ¿Y usted cómo sabe, pues, pastor? Pues porque ahí me están pasando el reporte, no te digo quién. Porque dice la Biblia que aves llevan a la recámara del rey y le cuentan secretos. O sea, el que está conectado en el Espíritu Santo le dice. ¿Cuántos me creen eso, amado hermano, que el Espíritu llega y me habla de cada uno de ustedes? ¿Cuántos me lo creen? De ahí usted anda enojado porque el pastor me anda fiscalizando. Sí, porque el Señor me dijo que le pusiera marca personal. Ya cuando sale de la dimensión de la marca personal, pues gloria a Dios, el Señor traerá a alguien más para seguirlo tratando, porque no toda su vida va a ser tratada a través del pastor, ¿va? Pero lo que sí les he de decir es que si usted encuentra un ministro del Espíritu, no se ofenda cuando le diga el pecado que está cometiendo. Ay, pastor, pero qué vergüenza, entonces yo mejor me voy de la iglesia porque ya no le puedo ver ni la cara. Bien puede, hombre. Yo pude. No va por usted. Yo pude, le digo, cuando a mí me marcaron, ¿verdad? Y me dijeron: Bairit, hermano, y si yo le cuento todo lo que me mandaron a quitar, como que me habían puesto a dieta, hermano. Y cuando estaba el doctor a dieta, ¿va? Solo deja comiendo puros peruleros con sal. Y todavía le dice: quítese la sal porque es malo. Entonces, peruleros sin sabor, hermano. Ahí está usted.
Igual, así son las dietas espirituales. Deje tal amistad, porque esa amistad lo está torciendo. La pastor, ¿y usted cómo es de cuadrado? No, no soy cuadrado, haga las cosas como son. No, yo no le voy a hacer caso al pastor. Bueno, dentro de 2 o 3 meses va a venir, pero bien cacheteado, y va a decir: pastor, ¿qué razón tenía? ¿Sabe por qué? Porque uno lo hace con amor. Y para poderle decir yo que en la esquina hay un hoyo, ya me caí 2 veces. Bueno, 2 veces de una debiera haber sido suficiente, ¿va? Como el rey David. Una y no más. Así deberíamos de ser nosotros. Pero ¿qué te estoy diciendo? Cuando tú encuentras un siervo del Espíritu, te va a decir las cosas como son, aunque te duela. Y tú tienes que saber que si te lo dicen en ese nivel, es porque te aman en Cristo. Porque lo que están buscando es tu edificación. Isaías 58:1, mire: clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta, declara a mi pueblo su transgresión, y a la casa de Jacob, ¿qué? Sus pecados. Esto nos habla a nosotros acerca de muchas veces como Dios habla a sus siervos sobre muchas veces juicios que vienen específicos, sobre vidas específicas, donde el Señor manda una palabra en tiempo. Bueno, dice la Biblia que el Señor siempre habla en tiempo, ¿y qué? Y fuera de tiempo. Dios habla siempre, hermano. O sea que de una u otra forma Dios te va a decir las cosas. Pero ¿qué es importante? Saber que si yo soy un siervo o una sierva del Espíritu, tengo que tener cambios y aprender a llamar las cosas como son. Por eso dice la Biblia: sea tu sí, sí y tu no, no. O sea, hay alternativa de respuestas. Mira lo que dice acá, Joel capítulo 2 versículo 1. Tocad trompeta en Sión y sonad alarma en mi monte santo, también todos los habitantes de la tierra, porque viene el día del Señor. O sea, tener la capacidad, un ministro del Espíritu, un siervo del Espíritu, tiene la capacidad, amado hermano, de anticipar las cosas que vienen. Y si tienes que corregir esto y esto y esto, de lo contrario puede venir un trato de parte de Dios por este y este lado. A veces uno se encuentra pastores, ministros en el camino, amado hermano, que a pesar de ver muchas veces las marcas de pecado, como no tienen un compromiso genuino con Dios, solo las dejan pasar. Tienes ese problema, vamos a estar orando, Dios te bendiga, te hablo después. ¿Y el problema? ¿Y la situación? Entonces un ministro del Espíritu llama las cosas como son. Es decir, los ministros tienen que ser como trompetas fieles delante de Dios para el pueblo. Miren, número 4, para que veamos, amado hermano, de que no es nada más decir: este es un siervo del Espíritu, porque ese calificativo Espíritu muchas veces queda bien, ¿cómo se llama? Bien largo. Apocalipsis 1:12. Y me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo. Y al volverme vi 7 candeleros de oro, y en medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies. Y mire lo que dice acá: ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y me volví para ver de quién era esa voz. Cuarta característica de un ministro del Espíritu. Mire, ministros que aprenden a predicar el mensaje de la salvación y del evangelio en cualquier lugar. Póngale pausa a esto que le voy a decir. Usted sabe que Dios nos permite, por misericordia, por pura misericordia, por ejemplo, es la transmisión de este servicio. Para la gloria de Dios, en este momento está siendo transmitido en vivo en todo el territorio nacional, donde pues tenemos presencia a través de las empresas de cable. Ahora, una de las cosas muy importantes que tenemos nosotros que aprender, amado hermano, yo recuerdo que a lo largo del caminar en estos 30 y pico de años que le mencionaba que el Señor por misericordia me encontró y me sacó del lodo cenagoso, y pues
Desde entonces, por gracia y por bondad, aquí estamos en pie a través de la adversidad, de la vicisitud. Pero una de las cosas muy importantes que yo vi a lo largo del caminar es el poder entender cómo cuando un ministro es un ministro genuino de Dios, aprende a predicar el evangelio en cualquier momento y en cualquier lugar. Yo muchas veces se lo he expresado, parte de la enseñanza apostólica que su pastor ha recibido a lo largo ya de 18 años de cobertura pastoral. Estamos cumpliendo 18 años de cobertura apostólica este año, 18 años. Bueno, desde el inicio del ministerio hemos conocido una sola cobertura. Pero a lo largo del caminar yo pues he podido tener la oportunidad de interactuar con diferentes ministros y otras cosas que a veces uno lee y ve en diferentes lugares. Una de las enseñanzas que nuestro apóstol nos ha dado, no le digo solo a mí, sino que a todos sus pastores, es el hecho que cuando se trate de predicar el evangelio, si es necesario, nosotros mismos patrocinemos o financiemos cualquier invitación que nos sea dada. Es decir, si a tu pastor lo mandan a invitar de Croacia, ahora que está de moda, ¿va? Cualquier país que a usted se le ocurra, y por alguna razón le dicen, pastor, venga para tal fecha y aquí lo esperamos, usted no espere a que le estén mandando ofrendas. Usted no espere a que lo estén patrocinando. Si usted fue invitado a predicar, pague su pasaje, pague su hospedaje, vaya y predique. Y si no le dan ofrenda, no hay problema. A contraparte de aquellos ministros que dicen, ¿me vas a invitar a predicar? Ah, ok, listo. ¿Dónde me vas a invitar? Al Petén. Ok, quiero el Camino Real. Y por favor, si es posible, me mandan a traer unos higos del huerto y me los tienen ahí, por favor. Y no sé si me doy a entender. El que es ministro del Espíritu no está amarrado a una finanza ni a un hombre. ¿Cómo tú identificas un ministro del Espíritu? Ah, no, es que este pastor lo invitaron y ¿cuánto pidió de ofrenda? Por lo menos unos $1,000 por prédica. ¿Cuántos días quieres que vaya? 5, o son 5 prédicas. $5,000. Por favor, me depositas el 50% a mi cuenta de banco. Y una vez me mandes el comprobante, te aparto. Y ahí llego. Pero no se te olvide que necesito frutos de huerto y agua del Mar Rojo para tomar. Salado, ¿ah? El evangelio no es lucro. Y el que así lo crea está torcido. Y el que lo predique de una manera correcta, amado hermano, va en la línea del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los que son candeleros, amado hermano, irradian luz donde están. Pues como tú sabes, mira, te voy a invitar a que ministre la alabanza, pero me tienes que dar una choquita de comisión. ¿O cómo es que le llaman ellos? No. Cuando ofrenda se le dice regularmente, pero perdóneme hermano, nadie llega a una iglesia a cobrar una ofrenda de 25,000 quetzales por tocar música en un altar. ¿O sí? Tú dime si eso es del Espíritu. Discierne, iglesia, y despierta. Porque mucho pueblo se está yendo a meter a los conciertos a pagar dinero exorbitante con tal de oír una pseudo alabanza que suena bien, pero dice la Biblia que aquel ministro que es del Espíritu, amado hermano, aprende a iluminar donde lo ponen, haya o no haya paga. Cuando tú mires siervos de Dios que por delante van con la ofrenda y después te están pidiendo, tú puedes decir, bueno, tal vez será ministro, yo no me quiero meter a calificar a nadie, pero dice la Biblia que seguramente del Espíritu no es. No, eso lo dice mi pastor. No, eso lo dice la Biblia. Yo solo le estoy catalizando lo que la Biblia dice. Y ya me aceleré aquí, hermanos. Mire, hermano, aquellas personas que llegan a las casas a orar, ¿alguna vez a usted han llegado hermanos de algunas iglesias a orar? Por la módica suma de oiga esto por favor, y quiero dejarlo bien sembrado en su corazón.
el evangelio no tiene nada que ver con ganancia deshonesta. Y el siervo, sierva, entiéndase apóstol, frontal a la tele, apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, que esté viviendo del lucro de un ministerio, dura cosa le es caer en las manos de un Dios vivo. Cuando usted encuentre siervos o siervas cobrando coimas, mira, voy a ir a orar a tu casa, pero me tenés preparado almuerzo y ahí les decís que por lo menos una ofrendita honrosa para el siervo. Una vez haya dinero de por medio, se desdibujó el ministro del Espíritu. Aunque no diga amén. Y aunque les arda otro montón por el otro lado de la pantalla. ¿Cuál es el principio de todos los males? Pie de imprenta. Apocalipsis capítulo 1, versículo 13, número 5. Un ministro que es del Espíritu tiene una capacidad porque tiene túnica especial. Apocalipsis 1:13. Y en medio de los candeleros, ya los vimos anteriormente, vi a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Cómo estaba? ¿De qué nos habla el vestido? Tiene capacidad de dar cobertura. ¿Por qué? Porque tuvo la capacidad primeramente de cubrirse. Yo no creo en esos ministerios que tienen cobertura cuando nunca se han dejado sujetar por otro ministro. Yo no entiendo a nadie que se hace llamar pastor predicando acerca de la sujeción y de la cobertura cuando ha sido un irreverente insujeto delante de su pastor. Yo no sé cómo alguien puede hablar de restauración, amado hermano, en medio de una congregación o de una pseudo congregación cuando ha lastimado un montón de gente en medio de las iglesias. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 1, 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, hermanos. ¿De qué nos habla el cabello dorado o el cabello blanco? El cabello blanco puede tipificar varias cosas. Número 1, para ti, ¿qué puede tipificar el cabello blanco? Sabiduría, madurez, santidad. Sí, lo que dijeron, claro, sabiduría, madurez, santidad. Los consejos que se dan son maduros y en el espíritu. No son consejos de alma o de carne. Cuando yo voy identificando a un siervo de Dios del Espíritu, mire, solo aquí ya llevamos 6 marcas. Esas tienen que, si yo soy un siervo espiritual, si tú eres un siervo espiritual, si eres una sierva espiritual, estas marcas debieran de estar presentes en nuestras vidas. Y quiero hacer una pregunta. De estas 6 marcas, no vayas a responder. ¿Cuántas están presentes en tu vida? Su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana. La lana nos habla de santidad, como nieve. O sea, un ministro del Espíritu es maduro, pues, hermano. No anda jugando al evangelio. 7. Yo creo que aquí con estas 7 vamos a aterrizar. Apocalipsis capítulo 1, 14. Sus ojos, uy, santo de las misericordias, eran ojos con discernimiento. No le tenían, que no le digan, que no le cuenten, no necesita. El Espíritu Santo habla. Aquel siervo, sierva. Mire, yo no sé si alguna vez a usted le ha pasado que de repente está en su casa pensando 1000 pensamientos y de pronto le viene algo que le soluciona la situación que está atravesando. Es el Espíritu Santo que nos guía. Tenemos que aprender a expertarnos en escuchar y aprender a discernir, a reconocer. Esa es la palabra, reconocer la voz del Espíritu Santo, porque dice que sus ojos eran como llamas de fuego, y las llamas de fuego desde el contexto bíblico nos habla acerca de una visión que tiene discernimiento. Quiere decir que un ministro de Dios está marcado. Mire, estas son marcas. Si las tengo,
voy por buen rumbo en la edificación del siervo espiritual, hermano Kush. Y si alguna de estas no veo que aparezcan todavía en mi vida espiritual, me pongo a trabajar en ellas. ¿Por qué? Porque yo quiero ser un ministro del Espíritu. Esa es la dispensación que hoy vivimos. Y este tiempo es un tiempo donde tenemos que aprender a discernir la luz de la luz verdadera en Cristo Jesús. Tú vas a encontrar muchos, ya el tiempo lo estamos viviendo, muchos que se dicen ser. Lo interesante es que se dicen, no los han nombrado, no les han reconocido, se dicen porque solo ellos lo piensan. Pero el que es ministro del Espíritu tiene como séptimo sello, y me hacen falta otros 7, amado hermano. Como siempre vamos de mitad y mitad en los temas, ¿verdad? Por cuestión de tiempo. Pero con una visión que te dice lo que el Espíritu Santo desea en tu vida. Ponte de pie, por favor, en el nombre del Señor Jesús. Y hoy vamos a ministrar estas 7 características en medio de la iglesia, para que podamos ser una iglesia espiritual. Una iglesia conforme a la voluntad de Dios. Mire estas 7 marcas que hoy las tenemos que examinar. Cada uno examínese a sí mismo. ¿Hay revelación de palabra en tu vida? Y si no la hay, pídela. Solo tienes que pedírsela a Dios. Y evidentemente reconfigurar el rumbo, porque no vas a tener revelación si no lees la Biblia. No vas a tener revelación si no oras y te metes con Dios en tu aposento alto. Entonces estas acciones vienen como un resultado de una vida de relación con Dios, su Santo Espíritu. Si tú entablas una relación íntima con el Santo Espíritu de Dios, Él te va a revelar sus designios y su palabra a tu corazón. Hoy tal vez usa al pastor, pero ¿y por qué no te la entrega a ti directo? Si te metes hasta la cocina con Dios, te va a dar tu revelación. Y de pronto te dé tanta revelación que después te diga, te vas de pastor, porque ya vas con todo tu bagaje de revelación, la cual yo te he dado, Dios. Así como hay muchos siervos de Dios hoy ya acá en casa, que amasa su propio pan, y a mí me da una felicidad, hermano, que cada uno de nosotros tenga la porción que Dios le ha entregado. ¿De qué? De revelación. Mire, que todos tus planes y tus proyectos no los dejes a medias. Es increíble, pero de eso nos habla el Alfa y el Omega. El Señor es el mismo desde el inicio hasta el final, y todo lo que inicia lo termina, y nosotros tenemos su esencia. Ministros con voz de trompeta. No toleres lo chueco. No toleres lo chueco ni en tu casa, ni en tu trabajo, ni en ningún lugar. Porque el que es ministro del Espíritu es trompeta. Ya deja de estarte robando los lapiceros vos. Deja de estarte llevando por docena. He visto que te llevan los lapiceros, ¿verdad? O las mascarillas, o qué sé yo, va. ¡Ay! ¡Ay! Ministro trompeta. Mire, hombres y mujeres que sepan servir en la casa del Señor. Bueno, aquí están esas 7 marcas. ¿Están presentes en tu vida? Si no lo están, no hay problema. El altar está abierto para que hoy vengas delante del Rey y le digas: Señor, necesito seguir creciendo. Hermano, en esta casa renuncio a andarle buscando errores a la gente. Si tienes uno, ponlo en el altar. Así de sencillo. Y tú sabrás cuál es la respuesta después de eso, ¿verdad? Vete. Fue lo único que el Señor Jesús hizo cuando encontró a la mujer en el acto del problema en el cual fue encontrado.
¿Dónde están todos los que te acusaban? No, yo no tengo esa maña, dijo Jesús. ¿Dónde están los mañosos esos que andan acusando a la gente? Que de esos sobran en todo el planeta Tierra. ¿Dónde están? Ya no están, se fueron. Ok, listo, vete y no lo hagas más. Eso es lo que el Señor te dice. Si alguna de estas 7 manifestaciones, son 14 las que logré encontrar yo hasta el momento, vamos a la mitad, 7. Si alguna de estas 7 hoy no están presentes en tu vida, vengamos al altar. Amada iglesia, vengamos al altar, porque necesitamos entrar en una comunión fuerte. El tiempo que viene es fuerte, y solamente los hombres y las mujeres tomadas de la mano de Dios, Espíritu Santo, en esta dispensación, vamos a lograr atravesar cualquier vicisitud. Problemas todos, situaciones adversas todos, pero el que esté tomado de la mano de Jesús será más que vencedor. Así que si alguien hoy de estos 7 puntos dices: no, pastor, yo ninguno, venga y pídalos en el altar. Eres solamente tú y Él, nadie se va a enterar. Suficiente, el único que lo tiene que saber es Dios. Él es el importante. Así que dejo el altar abierto por si hay alguien que hoy quiera venir a entregar o a ponerse en las manos del Señor, no sé, y que vengas delante del Rey, y aquello que deba de ser corregido, corrígelo, sencillo, y camina. Renunciamos a toda acusación, renunciamos a toda condenación. Hermano, dice la Biblia: perfecto ni aún uno. No hay uno. Y ese que anda fregando y anda ahí coqueando y anda, es el peor, porque no tiene la misericordia de Dios en su corazón. Si hay algo que tengas que entregar delante del Rey, ven y entrégalo hoy, mientras hay vida. El día de mañana nadie lo tiene seguro. Mañana no sé si esté, ni tú. Pero si mañana no estamos, vayámonos en orden delante de Dios. Y a nadie estamos mandando anticipado. No, no, no. Lo que te estoy diciendo es que nadie conoce el día y la hora. Así que en el nombre de Jesús, ponte a cuentas con el Señor. Necesitamos entrar en la dimensión del Espíritu, y vamos a enseñar acerca de ello como iglesia. Escuderos, preparémonos en todo lo que concierne al Espíritu. Vamos a entrar en un tiempo fuerte de enseñanza de la línea espiritual. Padre, en el nombre del Señor Jesús, hoy venimos delante de ti, Señor, a tu altar, a entregar todo aquello que no te es grato a ti, Señor, de mí. Perdón, Señor, si no he aprendido aún a caminar en la línea de lo espiritual. Ser espiritual no es solamente levantar las manos. No, 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 no. Un siervo espiritual tiene cualidades, y hoy hemos visto por lo menos 7. Pastor, en las 7 manifestaciones Dios me ha formado. Gloria a Dios. Vas por buen rumbo, vas por buena ruta. El Señor viene por una iglesia espiritual. No viene por una iglesia carnal. No viene por una iglesia almática. Escucha, viene por una iglesia espiritual. Seamos parte de esa iglesia espiritual. En el nombre de Jesús, Señor, hoy ponemos delante de ti, amado Rey, todos estos menesteres que tu pueblo trae delante de ti, mi Rey. Ayúdanos a caminar en la dimensión del Espíritu, Señor. Oh Rey, sé tú el que se manifieste de una manera extraordinaria y diferente, Señor, en cada uno de nosotros. Auxíliame, Señor, ayúdame a dar la talla, mi Señor. Ayúdame, Padre de la gloria. Auxíliame, Señor, de tu mano me tomo. De tu mano me tomo, bendito Dios. En el nombre que es sobre todo nombre. Sé tu Rey. Sé tú el que se manifieste. Y permíteme, Señor, tomarme de tu mano, Señor, y caminar conforme a tus designios y a tu propósito en mi vida. Que cuando mi pastor me diga las cosas en el Espíritu,
yo las pueda recibir para edificación, mi Rey. En el nombre que es sobre todo nombre, yo te bendigo, mi Dios. Te exalto, te glorifico, mi Rey. En el nombre de Jesús, toma tú el control de mi vida, amado Dios. Gracias, Rey. Gracias por esta oportunidad y por este tiempo para ponerme a cuenta, Señor. Quiero ser un siervo, una sierva espiritual para agradar tu corazón y crecer conforme a tu voluntad, oh Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias, oh bendito Rey. Amén y amén. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos como Fortaleza de Sion en Facebook. Dale like y comparte nuestra página. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos en YouTube como Fortaleza de Sion. Suscríbete y activa la campanita para accesar a todo nuestro contenido.